Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a ver una síntesis de los test psicométricos empleados por el Programa de Orientación Pedagógica para la Vocación Tecnológica y Productiva de la carrera Ciencias de la Educación. En ese sentido, estamos empleando los siguientes instrumentos. Tenemos el test Chasait, que está automatizado. De igual manera, tenemos a la batería SOBI 3, que de igual manera está automatizada. Esta batería SOBI 3 está integrada por dos instrumentos. Uno es el cuestionario de intereses profesionales revisado, SIP-R, y el otro es el inventario de autoeficacia para inteligencias múltiples. Estos dos instrumentos son parte de la batería SOBI 3. En ese sentido, vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. En el primer caso, el CHASAIT y el cuestionario de intereses profesionales revisado SIP-R, lo que evalúa son los intereses profesionales del estudiante, ya es decir, aquello que le llama la atención, aquello que le gusta hacer, aquello que estaría incluso dispuesto a realizar tal vez el estudiante sin que haya de por medio una remuneración económica y sienta satisfacción por estas actividades. Entonces, estos test lo que van a evaluar precisamente es sus gustos. En el caso del Chasait, por ejemplo, es un test muy completo, ¿ya? Donde en la ficha técnica podemos apreciar, por ejemplo, que la aplicación no tiene tiempo límite. Sin embargo, más o menos los estudiantes demoran entre 15 a 20 minutos porque simplemente está conformada por 98 ítems, ¿no? Que no son preguntas complicadas de responder, simplemente hacen referencia a los intereses de estos jóvenes. En cuanto a la edad, se puede aplicar de 15 años en adelante. Ya generalmente se utiliza para evaluar los intereses de adolescentes a partir de quinto de secundaria, sexto de secundaria, pero también adultos, incluso para reafirmar sus intereses vocacionales. El CHASAIT, como tiene una sigla en inglés, CHASIDE, hace referencia a las diferentes áreas que evalúa, que considera. En la letra C, por ejemplo, evalúa el área administrativa y contable, la H, humanidades y sociales, la A de artísticas, la S de medicina, ciencias de la salud, la I, ingeniería, perdón, y computación, la D, defensa y seguridad, E, ciencias exactas y agrarias. Entonces, estas son las 7 áreas que va a evaluar el CHASAIT. En cuanto a su aplicación, ya los resultados al final nos terminan arrojando esta hoja de interpretación, donde podemos en el Chasait hacer una comparación entre intereses y aptitudes que tiene el estudiante. Entonces, en esta hoja de interpretación, una vez que contesten los estudiantes los ítems y bueno, hagamos el respectivo vaciado de datos, lo que debemos ver es al final ubicar, en todo caso, cuáles son los intereses y las aptitudes más altas que tiene el estudiante. Acá en los resultados nos puede arrojar dos, nos puede arrojar incluso hasta tres preferencias, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que tomar en cuenta acá es que los resultados sean equivalentes, ¿verdad? Que haya una equivalencia entre intereses y aptitudes, porque podemos tener mucho interés, pero posiblemente no muchas aptitudes para realizar determinadas áreas, ¿no es cierto? Entonces, esto lo vamos a desarrollar más adelante, pero es como el ejemplo para que veamos en qué se sintetiza el test Chasait. El otro instrumento es la batería SOBI 3, que evalúa fundamentalmente tres áreas. Ya esta batería SOBI 3 corresponde a la teoría social cognitiva, es relativamente reciente, es un instrumento argentino. Lo que va a considerar son los intereses vocacionales de los estudiantes, pero también su autoeficacia, ¿no? La aptitud, en todo caso, que tiene o la habilidad que tiene el estudiante para realizar ciertas actividades, ¿no? Cuánta seguridad tiene para realizar determinadas actividades. Y lo otro es que nos muestra también información ocupacional. Entonces, como les mencionaba a un inicio, este SOBI 3 como batería está compuesto por dos instrumentos, un cuestionario de intereses y un inventario de autoeficacia para inteligencias múltiples. En el primer caso, el cuestionario de intereses profesionales
tiene un tiempo de aplicación aproximado de 25 minutos. ¿Por qué? Porque está conformado por 114 preguntas. Sin embargo, hay estudiantes que incluso concluyen de responder el instrumento hasta en 15, 20 minutos, porque las preguntas son sencillas, ¿ya? Al igual que el Chazait, este instrumento no tiene un límite de tiempo, no le podemos decir al estudiante tienes 15 minutos, tienes 10. Hay que indicarles que se tomen su tiempo para contestar las preguntas. En cuanto a la edad, está dirigido a adolescentes, ya es similar al Chazay, pero también a adultos, ¿no? Para reafirmar sus intereses vocacionales. Entonces, en este caso, en el cuestionario de intereses, se pregunta al estudiante si le agrada o le desagrada determinadas actividades a las que hacen alusión las preguntas. ¿Ya? Entonces, al final, una vez que termine de contestar el estudiante, y una vez que hagamos el respectivo vaciado de datos, de igual manera nos va a arrojar este perfil, este instrumento, ¿no? El cual vamos a desarrollar más adelante. ¿Ya? Pero sin embargo, acá podemos ir viendo, ¿no? Las diferentes áreas que evalúan, ¿no? En el caso del Chasait se consideraba 7 áreas. En este caso, podemos ver que tenemos más posibilidades en cuanto a áreas, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tenemos 15 áreas que se van a tomar en cuenta, ¿ya? Lo cual le da mayores posibilidades en cuanto a identificar una diversidad de áreas al estudiante. El otro instrumento del cual está integrado el SOBI 3 como batería es el inventario de autoeficacia para inteligencias múltiples. No es un test de inteligencias múltiples, eso es lo que hay que aclarar. Es un inventario de autoeficacia, es decir, la percepción que tiene el estudiante acerca de sus habilidades, qué tan eficiente es cuando hablamos de determinadas habilidades. Ya, entonces estos test en esta batería lo que nos ayudan es a hacer una fusión de intereses, pero también de habilidades. Nos permite evaluar ambas áreas, ¿ya? Y los resultados nos van a llegar a conclusiones interesantes, ¿no? En cuanto a intereses y aptitudes que tiene el estudiante. Y acá podemos ver una síntesis de la ficha técnica de este inventario, ¿no? Para inteligencias múltiples. De igual manera, no tiene un tiempo límite de aplicación, pero más o menos con la práctica hemos ido viendo que los estudiantes tardan entre 15 a 20 minutos. Está dirigido igual a adolescentes, adultos, y pues este inventario solamente cuenta con 69 preguntas, ¿no? Que obviamente están relacionadas con las inteligencias múltiples a las que hace referencia Howard Gardner, ¿ya? Ahora vamos a proceder a ver cada uno de estos instrumentos para que tengamos una noción más clara acerca de su aplicación, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que estamos viendo es de igual manera una, una síntesis del perfil que nos va a dar este inventario de inteligencias múltiples, ¿no? Es parecido a los resultados del inventario de intereses, ¿no? Del cuestionario, en todo caso, de intereses del SOBI 3, ¿ya? Entonces se complementan, ambos van a llegar a integrarse en cuanto a resultados. En cuanto al Chasait, el test de orientación Chasait, esta es el test. Acá podemos apreciar una serie de preguntas. Habíamos indicado, ¿no es cierto?, que está conformada por 96 preguntas, ¿ya? Entonces podemos apreciar el test en PDF. Lo que hay que indicarle al estudiante es que no puede saltar la lectura de ninguna de las preguntas. Tiene que leer cada una de manera muy atenta y simplemente acá el estudiante lo que tiene que hacer es marcar las respuestas que considere afirmativas, ¿ya? En este caso, el estudiante lo único que va a hacer es marcar con una X, ¿no? Las preguntas que considere son de su interés
o considera que tiene aptitud para ellas, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿aceptarías trabajar escribiendo artículos en la sección económica de un periódico? ¿No? Posiblemente diga no. Entonces no va a marcar nada. Se va a la siguiente pregunta. ¿Puedes establecer la diferencia conceptual entre macroeconomía y microeconomía? Posiblemente sí, ¿verdad? Entonces marca una X. Ya, si te convocara a tu equipo preferido para planificar, organizar y dirigir un campo de deportes, ¿aceptarías? Posiblemente sí, entonces marca con una X. ¿Te gustaría realizar una investigación que contribuyera a hacer más justa la distribución de la riqueza? Posiblemente no, no lo marca. Y así sucesivamente lo que vamos haciendo es que el estudiante va a ir contestando las diferentes preguntas. Una vez que terminemos de contestar, ¿no es cierto? Todos los ítems, ¿ya? Termina el estudiante de ir contestando. Lo que hay que hacer a la finalización del llenado de este cuestionario es una sumatoria de resultados. Por ejemplo, acá para la tabla número 1, ¿ya? Donde las preguntas ya están ordenadas, ¿no? Por intereses y por aptitudes, simplemente debo colocar la totalidad, contar cuántas preguntas tiene marcadas el estudiante y poner el total. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4. Voy a colocar 4 en intereses en cuanto a la tabla 1C. En aptitudes cuento 1, 2. También coloco el resultado, ¿no es cierto? De ese modo, lo que hago es ir llenando todo, todas las preguntas, ¿verdad? De este cuestionario, ¿ya? De ese modo los voy contestando. Al final, una vez que termine de hacer la sumatoria de los resultados, tengo este cuadro ya de interpretación, tenemos la hoja de interpretación. Entonces acá, digamos que en la tabla 1C, el estudiante tiene cinco preguntas marcadas como intereses y acá tiene 3, como era nuestro ejemplo anterior. En la segunda tabla, digamos que tiene 7 y acá tiene 1 en aptitud. En la tabla 3 tiene de igual manera 7 y tiene acá en aptitud 5. En la tabla 3 tiene 5, tiene 2. Nos estamos inventando los resultados para que podamos realizar la interpretación, ¿ya? Acá tiene 5, acá tiene 4, ¿no es cierto? Y bueno, una vez que tengamos ya todos los resultados, hemos copiado simplemente en esta hoja de interpretación. ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es ubicar la coherencia y la concordancia entre intereses y aptitudes, porque una cosa es que al estudiante le agrade, ¿no es cierto?, le guste realizar ciertas actividades y otra diferente es que tenga la aptitud para hacerlas, ¿no es cierto?, que tenga la naturaleza, las habilidades innatas para realizar esas actividades. En ese sentido, miren, en el caso de intereses acá podemos apreciar que no existe tanta coherencia, ¿no? Entre intereses y aptitudes. El puntaje mayor en intereses está acá, 7. Y también está acá, tenemos otro puntaje 7. Sin embargo, en este caso lo descartamos. ¿Por qué? Porque su aptitud solamente tiene un puntaje de 1, pero el interés es muy alto. En este caso, en el segundo caso, el interés es de 7 y la aptitud es de 5. No es un resultado similar, pero tiene coherencia, ¿no es cierto? Me interesa algo, pero también tengo las aptitudes y es lo que vamos a tomar en cuenta. Otro resultado interesante, a ver, sería este, ¿no? De la tabla 6D, que tiene un interés de 5 y tiene aptitud de 7. De igual manera hay coherencia. Entonces, miren, podemos ubicar según los resultados, ¿ya? Hasta 3, ¿no es cierto? Tres áreas que tengan coherencia. En este caso, de igual manera, ¿no? Tiene 5 y tiene 3. Hay coherencia entre intereses y aptitudes. Entonces, le podemos dar al estudiante, según este test, 3 opciones de elección, ¿no? Que sería en la tabla 1, carreras administrativas, contables y económicas, y la otra, la tabla 3, ¿no? Artística. Con mayor fuerza la artística, y lo último es la tabla 6D, ¿verdad? Acá está de defensa y seguridad. Entonces, al estudiante le damos esa posibilidad de centrarse en esas 3 áreas.
¿ya? Y seguramente la parte cualitativa, ¿no? Las entrevistas vocacionales, el llenado de algún proyecto de vida, le va a ayudar a tomar una decisión en cuanto a qué áreas podría inclinarse. Pero este instrumento ya nos está dando, reduciendo en todo caso el abanico de posibilidades amplias que tenía el estudiante, ¿verdad? Lo más marcado acá es el área 3A, que es donde tendríamos que hacer más énfasis, ¿no? Y en segundo lugar, el área 6D, ¿verdad? Entonces, entre ambas se podría al final orientar al estudiante para que se pueda decidir en una de las áreas. Eso en cuanto a este test, como pueden ver, es relativamente sencilla la aplicación y también la interpretación del mismo. El otro instrumento que es parte de la batería SOBI 3 es el cuestionario de intereses profesionales revisado. En este instrumento, lo que tenemos que indicar cuando estemos aplicando la prueba a los estudiantes es que ellos tienen que contestar una serie de preguntas, son 114, pero estas preguntas no tienen respuestas correctas o incorrectas. Lo único que tienen que contestar es si esas preguntas son o no de su agrado, ¿ya? Les resulta desagradable o es indiferente para ellos, para lo cual simplemente van a tener que marcar una de las tres opciones de respuesta. Este instrumento no tiene límite de tiempo en su aplicación. Sin embargo, una vez que estemos a punto de aplicar, es necesario leer las instrucciones a los estudiantes. En ellos, por ejemplo, surgen dudas a veces acerca de los tiempos, acerca de si podemos, si no entiendo la pregunta, ¿qué hago? ¿No es cierto? Ese tipo de inconvenientes. En esos casos, por ejemplo, donde no se entienda la pregunta, lo que tiene que hacer es el facilitador, la persona que está aplicando, parafrasear la pregunta, ¿verdad? Para que le podamos al estudiante coadyuvar en su respuesta, no cambiar el sentido de la pregunta, pero sí hacerle entender lo que se menciona. Eso podríamos hacer a la finalización del cuestionario. Si no lo entiende, que se salte a la siguiente pregunta, ¿verdad? Para que no pierda el tiempo analizando mucho una pregunta, ¿ya? Entonces, estas son las instrucciones que es necesario leerle al estudiante, repito, antes de su aplicación para que tenga la noción y el panorama claro acerca de cómo tiene que contestar. En cada pregunta, para cada pregunta, por si acaso, en este instrumento tenemos una hoja de respuestas, ¿no? Esta es la hoja de respuestas. No es necesario que el estudiante lea y marque al lado de cada pregunta. Miren, estas son las preguntas de este instrumento, ¿no? Es una serie de intereses en realidad, de agrado y desagrado que se le va a consultar al estudiante. Son 114 preguntas. No es necesario que conteste acá, ya este es el cuadernillo de preguntas. Lo va a hacer en esta segunda hoja al que hago referencia. Entonces, en las instrucciones indica claramente que el estudiante puede marcar la respuesta con una X, ¿no? En el primer caso, ¿qué dice la pregunta? Aprender estilos de pintura artístico. Me gusta, me es indiferente, no es de mi agrado, ¿no es cierto? Esas son las posibilidades. La segunda pregunta, cantar en coros. Tercera, trabajar en estudios jurídicos, etcétera. Entonces, acá, ¿qué hace? La primera pregunta dice aprender estilos de pintura. Por ahí es de su agrado. Entonces, ¿qué hace? Va a marcar la pregunta uno. La pregunta dos decía cantar en coros. Eh, Posiblemente sí, ¿no? Marco agrado. La tercera pregunta, trabajar en estudios jurídicos, como que no es de mi agrado, ¿no es cierto? Entonces, miren, el estudiante va a ir marcando de ese modo las respuestas. Ahora, ¿qué dicen las instrucciones? En caso de que el estudiante se equivoque, ¿no? Y, no sé, tuvo el error de marcar una respuesta y se arrepiente al final, dice, ay, no quería marcar esa, me era de agrado la pregunta. Entonces, ¿qué hago? En las instrucciones indica que lo debe redondear.
Ya lo deben marcar con un círculo y marcar normal con una X la respuesta que pretendía realizar. Entonces, esto no va a afectar el resultado porque el evaluador se va a dar cuenta, ¿no? De esto y va a decir, ah, la respuesta correcta es la X y esta, como está en círculo, se equivocó. Entonces, no pasa nada. Como no es un examen, no hay preguntas correctas ni incorrectas. Entonces, una vez que termine de contestar el estudiante toda la batería de preguntas, ¿ya? Lo que tenemos que hacer, ya está llenado el instrumento, es irnos a una tercera hoja. Esta era la hoja de respuestas. Ahora nos vamos a ir a una tercera hoja, una vez que el estudiante, repito, haya terminado de contestar cada una de las preguntas, ¿verdad? Con la respuesta agrado, indiferente, desagrado, etcétera. Vamos a una tercera hoja y en esta lo que tenemos que hacer es hacer una sumatoria, ¿ya? De las respuestas, ¿no? Acá, por ejemplo, en la hoja de respuestas tenemos los números de pregunta, ¿verdad? Aquí están las respuestas. Entonces, en la tercera hoja, lo que tenemos que hacer es copiar los resultados. Por ejemplo, en la pregunta 4, el estudiante acá colocó que era de su agrado, ¿ya? En la hoja 3, que es la hoja de corrección, en la parte inferior ustedes van a poder encontrar la interpretación. Dice, si el estudiante puso, si el estudiante puso que la pregunta es de su interés, entonces esa respuesta vale 3 puntos. Las respuestas marcadas como indiferente valen 2 y las respuestas marcadas como desagrado vale 1 punto. Entonces, en función a esto, lo que hago es simplemente pasar los resultados. Habíamos indicado en la pregunta 4 que el estudiante puso agrado y eso equivale a 3 puntos. En la pregunta 17, digamos que le puso que la respuesta es indiferente, ¿no? Que no es de su desagrado, pero le resulta indiferente. En la pregunta 26, digamos que le puso desagrado, ¿no? Entonces, así sucesivamente voy transcribiendo los resultados. De este modo lo voy transcribiendo acá, ¿ya? Una vez que termine de hacer la transcripción de resultados, ya digamos que acá todo le puso de agrado, in- indiferencia, desagrado, digamos que así está, ¿no? Los resultados. Lo que hago acá es hacer un conteo del total. Voy a sumar la totalidad de puntajes, ¿ya? Digamos que acá tenemos, a ver, son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos, ¿ya? Digamos que acá abajo tengo 15 y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí voy alcanzando, no sé, 25 puntos, ya aquí tengo 30, sucesivamente. Una vez que tenga todo este puntaje sumado de cada área, ya, lo que tengo que hacer es irme a la siguiente hoja, es la hoja del baremo, ya. Acá tenemos las 14 áreas que evalúa este cuestionario de intereses. En la hoja de respuestas, en el área de cálculo, dijimos que tiene un puntaje de 14, ¿verdad? Entonces, acá en el baremo lo que hago simplemente es buscar el puntaje, ¿no? Acá está 14, ¿ya? Eso quiere decir que este puntaje 14 tiene un percentil de 60 puntos. Puedo irme a este extremo, que es el más cercano al puntaje, el extremo izquierdo, o bien me puedo ir al extremo derecho, ¿verdad? Al final es el mismo resultado, miren. 60, 60, ¿ya? Pero por la cercanía estamos tomando en cuenta la columna izquierda. Como tiene un puntaje de 14, voy a transcribir acá, vamos a diferenciarlo un poco. Voy a, voy a diferenciarlo y acá dice que tiene un percentil de 60. Eso es lo que voy a colocar acá. En el área científica tiene 15 puntos. Me voy al baremo. Aquí está el área científica. Voy a buscar puntaje de 15. Está acá. ¿Cuánto tiene de percentil? 50. Eso es lo que voy a transcribir acá. 50. Y así sucesivamente, ¿no? Acá digamos que tenemos 60, 50. Acá digamos, ¿no? Tenemos 70. Es un ejemplo, ¿ya? Acá tenemos 85, etcétera.
Una vez que tengo llenado todos los puntajes y los percentiles que hemos ido ubicando en el baremo, lo último que voy a hacer en este test es irme a la hoja del perfil, ¿ya? En esta quinta hoja lo que voy a encontrar es el perfil, ¿no? Acá lo que tengo que hacer es transcribir los puntajes y los percentiles, ¿no? Simplemente ese es el procedimiento. Por ejemplo, acá era el resultado 1460, ¿verdad? En puntaje 14 y acá el percentil era 60. La siguiente era 1550, ¿ya? 1550. ¿No es cierto? Entonces, lo único que hago es, repito, transcribir las respuestas, ¿no? Nos vamos a inventar los resultados en este ejemplo. Digamos que estos son los resultados, ¿no? De cada área, ¿ya? En cada área nos estamos fijando y vemos qué son los resultados. Estos son los resultados. ¿Ya? Y acá digamos que hay cero, ¿no? No encuentro el puntaje. Acá tiene 70, etcétera. Lo que hago es transcribir, ¿ya? ¿Qué pasa? Voy a utilizar este cuadrito, ¿ya? Este, este cuadrante que me va a ayudar precisamente, es un plano cartesiano que me va a ayudar a graficar las, los intereses de los estudiantes. En este caso, en la primera área de cálculo, me dice que el estudiante tiene un percentil de 60. En realidad son estos los resultados que me van a ayudar a hacer el gráfico en este plano cartesiano. Acá el puntaje es de 60. Entonces, ¿qué hago? Ubico acá el puntaje de 60, ¿verdad? Ubico el plano de 60 y hago un puntito. Lo voy a marcar el resultado. Acá en el área científica tiene un percentil de 50, entonces voy a marcar aquí 50. Acá en el área de diseño tiene 70, también marco ahí el resultado. En el área tecnológica 85, aquí es 80, ¿no? Está en el área tecnológica 85, aquí está el 80, por lo tanto debe ser aquí al centro, ¿no? 85. Lo estoy marcando de ese modo y acá tengo 90 y así sucesivamente. Lo único que hago es graficar, marcar los resultados, ¿no? Y al final me va a salir más o menos así un resultado de este modo, ¿no? Acá en este caso bajamos al 80, ¿no? Miren, y aquí vamos a bajar al 50, aquí subimos al 55, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa, por ejemplo, de estos resultados? ¿Cómo lo interpreto? El resultado ya lo tengo acá graficado, ¿cierto? Digamos que ha sido algo así, ¿ya? He ido graficando y he terminado de este modo. Estas son las áreas de interpretación. Por ejemplo, 50, el 50 es el punto medio, ¿no? Acá está la media de los resultados, ¿ya? En el 50 está el punto medio, es la media. Este espacio de acá, de las líneas punteadas, lo que me muestra es el promedio de resultados, ¿no? Es el promedio, ¿ya? El promedio. Pero cuando hablamos de resultados, lo que nos interesa es del 75 para arriba, es decir, tomamos en cuenta como parte de los intereses vocacionales las áreas donde el estudiante obtuvo un puntaje mayor a 75 puntos. Si obtuvo de 51, acá sería, ¿no? De 51 hasta el 74, entonces podemos decir que tiene ciertos intereses vocacionales, pero todavía no tiene clara la decisión por la que va a optar. Sin embargo, si sus resultados son inferiores a 50 puntos, directamente lo que hay que hacer es anular el instrumento, porque quiere decir dos cosas. Una, que posiblemente no prestó atención a las respuestas, no lo hizo con sinceridad. O la otra opción es que realmente no tiene claro el panorama de sus intereses, ¿verdad? No tiene nada que le gusta, tal vez está pasando por un mal momento y en otra ocasión podría irle mejor en la prueba, ¿no? Tal vez no está de ánimos, está con una mala actitud. Entonces, si el puntaje es de 50 para abajo, es mejor anular el cuestionario.
¿ya? Eso en cuanto a los resultados que les podría mencionar en cuanto a este instrumento, que no es muy complicado, ¿ya? El otro instrumento es el inventario de autoeficacia de inteligencias múltiples. A diferencia del inventario de intereses, en este cuestionario hacemos las preguntas, pero no de agrado o de desagrado, ¿ya? Simplemente acá le decimos al estudiante que marque según la confianza que él tenga en las diferentes consultas que se le haga en este cuestionario, ¿ya? ¿Cuánta confianza tiene en poder realizar, ¿no? De manera eficaz las preguntas que le vamos a hacer? Lo que tiene que hacer en este caso es marcar en una escala del 1 al 10, ¿no? Por ejemplo, del 1 al 3 significa no puedo hacerlo, del 4 al 7 relativamente seguro y del 8 al 10, ¿no es cierto? Que está totalmente seguro de que puede realizar esas actividades, ¿ya? Por ejemplo, le digo, ¿juegas ajedrez? ¿No? Me va a decir, por ejemplo, sí, conozco las reglas, ¿ya? Posiblemente lo puedo hacer o puedo realizarlo, pero con esfuerzo, ¿no? Entonces voy a marcar 3, ¿no es cierto? Entonces, de ese modo es como tiene que contestar, en todo caso, el estudiante estas preguntas. Acá no hay una hoja de respuestas en este instrumento, simplemente tenemos la batería de preguntas, ¿no? La primera pregunta, analizar obras literarias, por ejemplo, novelas. Podré realizarlo del 1 al 10, ¿cuánto me califico, no? Póngale, le voy a poner un 5. Crear composiciones literarias, sí, tal vez me puedo poner un 4, no sé. ¿No es cierto? Cada pregunta tiene que ser marcada por esta escala Likert, ¿ya? ¿Cómo están ordenadas las preguntas? Miren, son a 69 preguntas. Le podemos dar al estudiante la posibilidad de que incluso pueda utilizar esta hoja de corrección. Directamente podría el estudiante marcar sus respuestas acá, ¿ya? Lo podría hacer. Entonces, en el primer caso, digamos que dice, sí, obras literarias me pongo 5, ¿no es cierto? Acá estamos. Me voy a poner 5 en el área, en la pregunta 1. En la pregunta 2, ya me voy a poner 3. En la pregunta 3 me voy a poner 6, ¿no? En la pregunta 4, 1, así, sucesivamente, ¿verdad? Vamos haciendo que el estudiante vaya contestando las preguntas, ya una a una, y mejor si lo contesta directamente en esta hoja de corrección, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos al final? De igual manera, en esta columna lo que hacemos es transcribir las respuestas, ¿ya? La totalidad de las respuestas. Acá, ¿cuánto de puntaje tienen estas preguntas del 1 al 8? ¿Ya? Acá tiene, por ejemplo, 10, 17, 22, 25, ¿verdad? Voy a colocar el puntaje de 25. Y así en cada área de las inteligencias múltiples, lo que voy a hacer es colocar el puntaje, ¿no? Acá obtuvo 25, acá 20, acá 15, nos estamos inventando como ejemplo, ¿ya? Y así sucesivamente. De igual manera que en el cuestionario de intereses me voy a ir al baremo. Estos son los totales, dijimos, ¿verdad? Son los puntajes totales en cada área. Ahora me toca irme al baremo, ¿ya? Y voy a ubicar, ¿no? Voy a transcribir estas respuestas, el total y los percentiles en el baremo, ¿ya? Y para hacer la interpretación respectiva. En el primer caso dice, en el área de inteligencias tiene 25 puntos. Ya, ahora, ¿cuál será el percentil? ¿No? Ubico 25 en el área lingüística. Aquí está el área lingüística, miren. Aquí está el área lingüística. Ahora, ¿dónde está el puntaje de 25? Casualmente está acá. Lingüística, 25. ¿Cuánto tiene de percentil? Tiene 40, ¿verdad? Perdón, 10 tiene de percentil, no es 40, tiene 10. Entonces acá lo que me toca es marcar el percentil ubicado en el baremo, 10. En el segundo caso, en el área lógico-matemático, tiene 20 puntos. Ubico acá, lógico-matemático, 20, aquí está.
De igual manera tiene percentil 10. Entonces, ¿qué hago? Voy a copiar el resultado acá, ¿ya? Digamos, en este caso, a ver, vamos a hacer acá. Digamos que el resultado era de 26. Digamos, en este caso el resultado era 26. Nos vamos a inventar ya un resultado para que se entienda. 26. Ahora me voy a la hoja de respuesta. En el área espacial 26 y no lo encuentro, miren, 10, 20, 25, 30, 40. ¿Y ahora qué hago? Lo que pasa es que acá, miren, estamos utilizando, eh, podemos decir, este tipo de referencia de acá arriba como parte de los resultados, ¿ya? Eso quiere decir que acá estamos tomando en cuenta del 15 al 19 como intervalo. Después del 19 viene el 20. Estamos tomando el 20, del 20 al 24 como referencia en intervalos, del 25 al 29 y así sucesivamente. A veces eso nos lleva a confusiones en los resultados. Ya evalué al estudiante y no encuentro el resultado. En este caso era 26, ¿no? Miren, tiene un puntaje de 26, pero en el baremo no está. ¿Y ahora qué hago? Lo que pasa es que de ese modo está realizado este instrumento. Entonces el 26 quedaría en este intervalo. Nos ubicamos, ¿verdad? Quedaría en este intervalo del 25 al 29. Por lo tanto, su baremo, perdón, su percentil va a ser de 10. ¿Ya? El percentil va a ser de 10. Entonces, estas son cuestiones que a veces uno en la práctica es como va recién identificando. Acá decimos que su percentil había sido de 10. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, miren, de ese modo es que vamos haciendo la interpretación. ¿Ya? Estos son en realidad intervalos. Todos estos resultados que vemos acá no son números planos, sino que corresponden, como en este ejemplo, a intervalos para poder ubicar los resultados. Una vez que hemos terminado de realizar el, la ubicación de los puntajes en el baremo, ¿ya? Lo que hago es irme nuevamente al perfil. Y acá lo que voy a hacer es transcribir los resultados, ¿ya? Estos resultados que van a salir de acá, ¿no? Del puntaje total y del percentil. En el primer caso dice el puntaje es de 20, ¿verdad? 20 creo que era, ¿no? A ver, vamos a 25 es 25. ¿Ya? El primer puntaje había sido de 25 y acá el percentil es de 10. Estoy transcribiendo simplemente. En el segundo caso de 20 y 10. 20, 10. Acá igual nos hemos inventado, ¿verdad? Era 26 el puntaje, el percentil también es de 10. Y así sucesivamente, ¿no? Digamos que acá hemos encontrado 70, aquí hemos encontrado 90, 80, qué sé yo, en cuanto a percentiles. Y lo que me toca ahora hacer es nuevamente la gráfica, ¿no? De resultados, ¿ya? Para eso vamos a utilizar otro colorcito. Miren, acá dice el percentil del área lingüística. Con estos percentiles es con lo que graficamos, les dije, ¿verdad? Entonces, miren acá, en el área lingüística el percentil es de 10. Y aquí está el puntaje de 10, ¿ya? Para el área lingüística. Para el área matemática, de igual manera, era de 10. Para el área espacial era de 10, ¿ya? Para el área musical, dice 70, es un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo. Aquí estamos colocando el área musical 70. En todo caso sería acá, ¿verdad? 70, porque este es 75 en esta intersección. La otra área es interpersonal 90. Lo vamos a colocar acá, 90. Y la kinestésico corporal 80. Entonces lo vamos a poner acá. Digamos que acá teníamos un resultado de, qué sé yo, 60 y
nuevamente 50 en naturalista. Entonces, miren, de ese modo lo que hacemos es graficar simplemente cuáles han sido los resultados y es similar al instrumento de intereses al que hacía referencia inicialmente en cuanto a la interpretación de resultados, ¿ya? Lo que voy a hacer acá es tomar en cuenta los puntajes mayores a 75 como los intereses marcados que tiene el estudiante, ¿ya? En este caso sería en el área interpersonal y el área kinestésico corporal, ¿verdad? Eh, en caso de que no tuviera este tipo de resultado y todo se grafique simplemente en esta área de 51 al 74, en este caso, todo se grafique aquí, entonces voy a tomar en cuenta solo estos resultados, ¿no? Pero con la recomendación al estudiante de decirle, todavía no tienes intereses marcados, es necesario trabajar en aquello. Ahora, si los resultados son inferiores a 50, ¿ya? Lo que hay que hacer es, igual que en el primer caso, anular el cuestionario, ¿no? Decirle, no te concentraste, posiblemente hay que volverte a evaluar, ¿verdad? Entonces, de ese modo es que vamos a hacer una conjunción de los resultados comparando las áreas de preferencia, tanto del cuestionario de intereses como la de inteligencias múltiples para poder llegar a conclusiones en el estudiante. Hay que comparar las respuestas. Les estamos adjuntando de todos modos también las carreras que corresponden a estas áreas de las inteligencias múltiples para que ustedes puedan relacionarlo con el cuestionario de intereses, ¿no? Eh, y bueno, esa sería la interpretación y la graficación de estos tres instrumentos de orientación vocacional.